Muy buenos días. Vamos a empezar puntualmente como nos caracteriza. Yo soy Félix Aranday, soy médico psiquiatra con formación en manejo integral de los trastornos adictivos por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que es los fentanilos. Los fentanilos son un verdadero problema de salud pública que transformó en Estados Unidos y ahora en México el horizonte adictológico. Como hemos revisado en pláticas anteriores, la mayor parte de las drogas de abuso actúan sobre el sistema de recompensa. El sistema de recompensa es la dopamina. El sistema de recompensa naturalmente genera reforzadores que sirven para que podamos mantener la conducta. Si el beber agua no fuera placentero, se nos olvidaría tomar agua o no lo haríamos. Si comer no fuera placentero, no comeríamos y enfermaríamos, nos desnutriríamos. De la misma manera, un reforzador eh, fundamental para la sobrevivencia de los seres humanos es el sostener relaciones sexuales. Si no fuera placentero sostener relaciones sexuales, eh, prácticamente el ser humano no se hubiese reproducido y se hubiera extinguido. El placer es una vía que tiene nuestro cerebro para generar y motivar una serie de conductas que nos ponen en resguardo. El placer es una fuente de crecimiento, ha sido una fuente histórica de desarrollo de los seres humanos. Si transformar la naturaleza, si crear rascacielos, edificios, transformar la energía no fuera placentero, el ser humano no lo haría. Requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo, pero el placer, la felicidad por el deber cumplido, por cuidar a nuestros hijos, todo eso que implica placer, genera la posibilidad de preservarnos como especie. Hemos revisado durante muchas pláticas anteriores que el placer, los reforzadores cuando entran o cuando son secuestrados por alcohol, tabaco y drogas de abuso, desvían esta fuente y la convierten en algo inmediato, en placeres inmediatos. La cocaína, los cannabinoides, el alcohol, secuestran estas vías de placer y generan a partir de reforzadores artificiales una serie de respuestas que equiparan aquellos reforzadores, aquella sensación de placer que se obtiene por vías naturales. De repente por ahí dicen algunos usuarios de cannabinoides, si los cannabinoides fueran malos, no tendríamos receptores cannabinérgicos en el cerebro. Y efectivamente, pero pues no están hechos para que te drogues. Esos receptores de cannabinoides a nivel del encéfalo sirven para mediar en gran medida conductas de placer, conductas de motivación, conductas de atención, concentración y de memoria. Y a la par, podríamos decir, también tiene receptores eh, para veneno de serpiente, que son los muscarínicos, y no por eso quiere decir que tu cerebro esté diseñado para recibir dosis de veneno de serpiente. Entonces, los receptores, ¿me ayudan con los micrófonos, por favor? Los receptores que existen de forma natural en el cerebro sirven para mediar toda la conducta molecular, toda la conducta neuroquímica que hace complejo nuestro funcionamiento. Despertarse efectivamente no es placentero, pero a partir que uno se
pone de pie a partir de que uno se incorpora, se estira, se secretan una serie de sustancias que empiezan a generar una sensación de tranquilidad, de descanso, de pasividad. Y estas conductas, esta neuroquímica, nos ayuda a facilitar nuestra sobrevivencia. Entonces, las drogas de abuso son aquellas que secuestran las vías de refuerzo de la conducta. En general es a partir de dos neurotransmisores, la dopamina y la serotonina. Son mediadores de las conductas placenteras. Pero vamos, ¿qué pasaría si todo en la vida fuera placer? Entonces no existiría esta modulación de nuestra conducta. Si todo en nuestra vida fuera placer, si trabajar fuera placentero, si no trabajar fuera placentero, si cuidar y alimentar a nuestros hijos fuera placentero y no alimentarlos también fuera placentero, entonces el ser humano no podría mediar su conducta. Ojo, la felicidad y la tristeza a nivel neurológico tienen funciones biológicas. Los seres humanos tenemos que generar sentimientos de frustración, de enojo, para poder ir modificando nuestro aprendizaje, para ir eh, teniendo la capacidad de generar, de mediar nuestras conductas. Si el ser humano no tuviera el sentimiento, la emoción de la vergüenza, no podría determinar qué conductas son apropiadas y cuáles son inapropiadas para su grupo social. Si el ser humano no sintiera miedo, entonces se arriesgaría de maneras poco irreflexivas una y otra y otra y otra y otra vez sin generar esta sensación de temor. Entonces tenemos claro que las emociones placenteras tienen que estar en un constante equilibrio con las emociones displacenteras. Equilibrio, cuando se pierde este equilibrio, es ahí cuando empiezan a desarrollarse las alteraciones psiquiátricas, los trastornos psiquiátricos. Entonces, el día de hoy, al hablar de los fentanilos, vamos a hablar de una de las drogas que no actúa de forma directa sobre los receptores de dopamina y de serotonina. Nos vamos a ir dando cuenta que es altamente peligroso porque actúa sobre otra serie de neurotransmisores. ¿Cuál sería, los micrófonos, por favor? ¿Cuál sería esta serie de neurotransmisores a partir de los cuales actúa? eh, esta serie de neurotransmisores a partir de los que actúan los fentanilos es a partir de toda la cadena de neurotransmisión relacionada con el dolor. Si no tuviéramos dolor al lesionarnos una pierna, al herirnos la piel, entonces el ser humano no preservaría su integridad. ¿Qué pasaría si un ser humano no tuviera miedo al sufrimiento, a la muerte? Entonces no podría preservar su vida ni la de los demás. Los mecanismos de percepción del dolor emocional y físico son aquellos que han permitido y que permiten que el cuerpo, que la mente, que todo el andamiaje fisiológico de nuestro organismo
pueda mantenerse en un constante equilibrio. Piénsenlo. Desde niños aprendemos a evitar aquellas cosas dolorosas, como las inyecciones, o sea, empezamos a tener una aversión por aquello displacentero, empezamos a generar miedos que muchos, por ejemplo, no sabemos de dónde viene. Todos los seres humanos o la mayor parte de los seres humanos le tienen miedo a los roedores, aunque no hayan estado en contacto con ellos, porque ontológicamente nuestro desarrollo hemos transmitido la experiencia de que los roedores transmiten enfermedades y por eso generan una aversión. Aquellos lugares que huelen a podrido, aquella comida descompuesta genera inmediatamente un reflejo nauseoso. Olemos algo y nos dan ganas de vomitar. Este es un reflejo que se ha desarrollado en los seres humanos para no ingerir aquellos alimentos que pueden causarnos malestar, que pueden causarnos enfermedades, que pueden causarnos la muerte. Por ejemplo, alguien puede estar profundamente dormido, pero si incluso inconscientemente huele humo, se va a despertar porque sí existen áreas del cerebro que no duermen y que constantemente están rastreando como si fuera un radar todas aquellas situaciones que pueden costarnos la vida. Las madres no me van a dejar mentir, desde que nacieron sus hijos no volvieron a dormir con la misma profundidad. Tienen un radar mejor que el de los murciélagos, donde hasta cualquier variación de sonido la captan como extraña. Por eso de repente dicen, a ver, cállate, está muy tranquilito, seguramente está haciendo algo. Las mamás van y efectivamente el chamaco está a punto de meter los dedos a un enchufe, porque es ahí donde estas áreas cerebrales pueden ir generando patrones de sonido y de ausencia de sonido. Y cualquiera de estas variaciones lo interpretan como algo de alarma, algo que hay que verificar. ¿Por qué? Porque han existido situaciones traumáticas que se han transmitido de forma inconsciente ontológica, de una forma no hablada en el cerebro. Imagínense que el cerebro nace con aplicaciones como cuando compramos un teléfono celular que ya trae aplicaciones cargadas. Así es el cerebro de los seres humanos. Cuando nacemos ya traemos aplicaciones de fábrica que nos dan la posibilidad de tenerle miedo a ciertas cosas, de preferir ciertas cosas, de acercarnos a ciertas cosas, de alejarnos a ciertas cosas. Y es ahí donde el dolor y el miedo a sufrir o a morir tienen un factor que preserva la vida y la calidad de la misma. Sabemos que aquí podemos ver una imagen donde está el sistema nervioso central, que es el cerebro, el puente, el bulbo cerebral, el bulbo respiratorio y la médula espinal. Estos, como este hombre de palillos, todos estos palillos son los nervios, los famosos nervios de, hay doctores que me siento nervioso. Estos son los nervios, ¿ok? Estas terminales nerviosas las pueden ver, van de la punta de la cabeza hasta la punta de los dedos. Es un sistema que nos da la posibilidad de adquirir información ascendente dentro de nuestro cuerpo y de nuestro medio ambiente. Por ejemplo, si algo nos está picando la planta del pie, si tenemos una piedrecilla en la planta del pie, se va a comunicar la información en tiempo real. Si nos quemamos, luego se transmite la información. Muchas veces no tiene que llegar al cerebro. O sea, por ejemplo,
Si agarramos un comal, automáticamente por reflejo quitamos la mano porque nos estamos quemando. Esa información se integra aquí, no tiene que pasar al cerebro. No tenemos que llegar y decir, ah, caray, creo que me estoy quemando la mano. Procederé a quitarla para no lastimarme. La quité. No, el arco reflejo nos da la posibilidad de quitar la mano y luego viene una situación emocional que puede ser ansiedad, que puede ser una sensación de urgencia. ¡Ay, me quemé! Métela al agua caliente y activamos el sistema social para ayudar al que él que está viviendo dolor. Por eso los seres humanos establecen emociones físicas, que son los sentimientos, y el espectro emocional, que son cogniciones. Ay, es que siento maripositas en el estómago. Sentir maripositas en el estómago, que es parte del plexo solar, la activación del plexo solar, ese es el sentimiento. La emoción es decir, ay, estoy enamorado de fulanita de tal. Esa es la emoción. Emoción más sentimiento es parte de nuestro espectro afectivo. Y el dolor, como una de las emociones primarias relacionado a la angustia, tiene este factor dual. Los seres humanos, cuando nos lastimamos, nos da tristeza. Cuando estamos envejeciendo, nos sentimos tristes. Esta tristeza nos ayuda a ir preservando nuestra salud, irnos cuidando. Ay, ya me salió una mancha, voy al dermatólogo. Ay, señor, qué bueno que vino por su mancha. Pues resulta que es un carcinoma de piel. Si no fuera por esa preocupación por nuestro aspecto físico, por nuestro estado de salud, me duele la panza, lo pueden ver en los niños, les duele el abdomen y se ponen tristes. Nos da gripa, nos sentimos deprimidos. Los estados emocionales relacionados al estado de salud es fundamental para favorecer esta interpretación. Si se fijan, son todo este andamiaje que es altamente complejo, que va desde mecanismos traumáticos, mecánicos, por ejemplo, hay dolores químicos por ácido, el ácido interno. Ay, es que tengo gastritis, tengo colitis. Si se fijan, es un flujo de información constante, no siempre consciente, pero constante. Es un monitoreo constante. Entonces, ¿qué pasaría si el dolor emocional no doliera? ¿Qué pasaría si no doliera una pérdida? ¿Qué pasaría si no hubiese miedo? A partir de ahí, el ser humano fue encontrando sustancias que podían ir generando que se abatiera esta reacción y encontraron esta flor, estos bulbos que, vamos, son hermosos, hay en blanco, hay en azul, hay de distintos colores, son unas flores muy hermosas, que es la amapola. La amapola tiene este bulbo que si se le raspa, sale una resina de aspecto muy parecido a los lácteos, muy pegajoso, que se va juntando y a partir de ahí se elabora en gran medida los alcaloides del opio, que es un narcótico, sobre todo en Oriente, en China. El fumar opio, se dieron cuenta que tenía tres efectos principales: relajar, sedar y bajar y disminuir las contracturas musculares. También se dieron cuenta que los derivados del opio eran excelentes para el control de la tos, excelentes, y eran muy buenos antidiarreicos a dosis más altas
eran excelentes anestésicos, se podían empezar, y esto le empezó a abrir la puerta a la cirugía moderna. Efectivamente. Anteriormente era agarrar a un sujeto, hay que agarrarlo de manos, de pies, la terapia enzimática que era agarrarlo y vamos a sacarle un diente. En el mejor de los casos, esa persona entraba en shock y se desmayaba. En el peor de los casos, tenía un shock completo y moría. En esta nueva era de los anestésicos, entonces se pueden controlar las constantes vitales, se duerme a la persona, ojo, no tiene memoria. Cuando nos operamos, no hay memoria. Cuando entramos a una cirugía, parte de la anestesia es no acordarnos. El anestesiólogo dice, cuente del 1 al 10, vamos en 3 y me dormí, me desperté en recuperación. Ese es el gran avance de los narcóticos y no acordarse de nada. Dormirse, relajarse, descansar, disminuyen las constantes vitales, disminuye la respiración, por lo tanto los sangrados. Se puede realizar una cirugía sin la situación traumática y con alto cuidado. Aquí empezó todo en el opio. Posteriormente se fue generando alcaloides. A partir de las moléculas naturales se empezaron a generar alcaloides semisintéticos y fueron utilizados en las guerras. Si bien por un efecto farmacológico, también fue porque se dieron cuenta que los combatientes, cuando eran heridos de gravedad, al gritar, al sufrir, al empezar a alarmarse, como les expliqué anteriormente, generaban esta sensación de terror y de ansiedad en sus compañeros y eran más fácilmente vulnerados. En medio de un combate, voltear a ver a un compañero caído, sangrando, gritando de terror, pidiendo que lo regresen a su casa con su mamá, era aterrador. Entonces se dieron cuenta que estas moléculas semisintéticas, como la morfina, tenían la capacidad de inhibir el dolor, pero también el terror. Entonces alguien podía irse a la muerte al otro lado, sonriendo, bajándole su respiración, bajándole la ansiedad. Y entonces fueron sustancias que se emplearon durante el combate. Sin embargo, en esas mismas situaciones, como es común en los seres humanos, se empezaron a utilizar con fines neuropsiquiátricos para bajarse la ansiedad, para dejar de sentir terror frente a la aniquilación, frente a la destrucción de la cual ya tenían experiencia. Así de, si así voy a quedar yo, ver a alguien después de un combate y decir, eso me va a pasar a mí. Los seres humanos tenemos esta capacidad de empatía. Por eso cuando vamos a un funeral, hay una parte de la depresión del espectro que sufrimos a partir de empatizar, de decir, ¿qué pasaría si yo estuviera ahí? ¿Qué pasaría si yo fuera el deudo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y hay personas que se deprimen, se callan, otros por esa angustia empiezan a hacer chistes, otros quieren hacerse útiles, otros no lo soportamos y preferimos decir, bueno, con permiso, yo ya terminé mi labor, ahí nos vemos. Porque este tipo de emociones son colectivas. Y pues esta sustancia semisintética podía evadirte, podía empezar que no te duela lo que te duele, que no te duela lo que te emociona, que no te duela tu futuro, que no te duela tu pasado. Y entonces el hombre sin terror se empezó a conformar. A partir de ahí, de la morfina, los soldados que sobrevivieron empezaron a emplear otro tipo de sustancia también semisintética, que es un opiáceo, que es la heroína. Este opiáceo generaba un placer inicial, sedación, sueño y este efecto farmacológico que es el de coma. Coma es un estado
el que les comentaba, sin memoria, sin tiempo, total, un ser humano totalmente apagado, desconectado, aislado, y que no recuerda que estuvo aislado. Y frente a esto, tenemos el desarrollo de los fentanilos. Y aquí quiero hacer una acotación. Los fentanilos, el fentanilo, es una sustancia para uso estrictamente en un quirófano operatorio o para pacientes con enfermedades terminales que causan mucho dolor y que causan mucho terror, cáncer, personas a los cuales les falla un trasplante y están frente al hecho de que van a morir, hacer de esas horas o de esos días algo menos terrorífico con algo que ya está muy claro, es la función de estos medicamentos. Para eso fueron diseñados. Pero lo mismo que sucedió en la guerra, de una sustancia médica que sale del ámbito, se empieza a utilizar con fines ilegales. Los opiáceos, que incluso se abusan en México, no solamente son los fentanilos. Existen medicamentos para el tratamiento de la tos, de los cuales se ha generado abuso. Existen medicamentos de venta de OTC que se pueden vender al público en general para el tratamiento de la diarrea que son parte de esta familia, son opiáceos. Hay analgésicos que fueron los que precipitaron la crisis de los fentanilos en Estados Unidos. La crisis de los fentanilos en Estados Unidos no empezó por el crimen organizado mexicano, empezó por el sistema médico que empezó a recetar esta serie de medicamentos, uno de los más famosos que lo voy a decir porque no está en México, el Vicodin, el famoso Vicodin, es parte de esta familia de medicamentos. En México existe otra serie de estos medicamentos que no están bajo vigilancia, que se venden al público, que también son parte de los fentanilos. Antes de que salieran el fentanilo de los quirófanos, en México ya se abusaba de medicamentos para la tos para obtener un uso distinto. Ya se abusaba de medicamentos para el dolor, de medicamentos para la diarrea, para tener este efecto distinto. Sin embargo, el fentanilo es altamente potente porque el objetivo es generar coma y ser un inductor de anestesia que al salir, ojo, seguramente algún médico lo sacó para uso personal, pero ojo, porque al inicio en México se hizo creer que los anestesiólogos salían con su botella de fentanilo a venderla en las narcotienditas. No, no nos equivoquemos. Lo que salió del uso médico fue la fórmula para sintetizar fentanilos que son fármacos, son sintéticos. Está en la Deep Web, está en Google. O sea, vamos, es de química de tercero de secundaria. Vamos, no son sustancias químicas que requieran una alta preservación, un alto conocimiento. Por eso les llaman cocineros. Porque vamos, es química de tercero de secundaria, no es la gran ciencia. Si tienes todos aquellos elementos, si tienes todo lo que se necesita para desarrollarlo. Entonces, la lógica del crimen organizado fue, si tengo que con la cocaína, con la marihuana, tengo que sembrar hectáreas y hectáreas y hectáreas sobre todo en la cocaína, que son aproximadamente entre 4 y 6 hectáreas para sacar 1 kilo de cocaína base. Imagínense el gasto en riego, en infraestructura.
Si puedo encontrar una sustancia altamente potente que puedo sintetizar en cualquier casa habitación por personal que ni siquiera tiene que estar tan capacitado, las ganancias van a ser altamente rentables. Y entonces viene esta segunda era de los medicamentos que se les consideraba de diseño. Y es toda esta familia de fentanilos, no es nada más fentanilo, es fentanilo, carfentanilo, alfentanilo, sulfentanilo. Es una familia aproximadamente de más de 150 derivados químicos de la misma molécula. Todos estos derivados son los que han sido descartados para uso médico. Se sintetiza una sustancia, se empiezan las fases de investigación, no pasan la fase de investigación, se descarta la fórmula. Esa fórmula empieza a entrar en la deep web, empieza a comercializarse y se ha empleado para generar drogas de abuso. Eh, el fentanilo, como es una sustancia química eh, granulada, muy parecida a los granos de sal pura, de esta sal yodada, es muy, muy parecida, no tiene un aspecto característico, pero se ha encontrado en este tipo de cápsulas. Muchas veces tiene el tinte azul o cuando está mezclado con la heroína adquiere el aspecto de la heroína. Entonces se conoce como China White o M30 para aquellas personas que lo consumen de una forma directa. Vamos a ver que no necesariamente es el caso en América. El potencial de abuso. El cristal, que es una droga altamente potente que tiene que ver con la primera fase de estas drogas sintéticas, comparativo con el fentanilo es 1000 veces más potente que el cristal. Y sabemos que el cristal es 100 veces más potente que la cocaína. Tenemos un incremento de la potencia del fentanilo. El carfentanilo es de 30 a 100 veces más potente que el carfentanilo que el fentanilo. El carfentanilo es lo que estamos viendo en las noticias al respecto de la crisis, sobre todo de Detroit, de los fentanilos, donde las personas se quedan erguidas y pierden la conciencia y parece que están hincadas o se quedan en actitudes, sí, en poses excéntricas, porque genera rigidez torácica, disminuye la ventilación y es altamente tóxica. Ahorita vamos a ver por qué. Los efectos del fentanilo van desde una sensación inicial de euforia, confusión, baja el ritmo cardíaco, puede generar alucinaciones, delirios, perturbaciones visuales parecidas a las de el LSD en alguna de sus presentaciones y vaya, todas las que ya hemos hablado. Desgraciadamente, como generalmente es una droga intravenosa, genera un alto riesgo de contagio. Cuando se fuma, por la penetración que tiene, genera daños cardiopulmonares por la irritación, daños neurofisiológicos muy graves y está asociada por su alta potencia y la alta capacidad de enajenación, eh, una relación con conductas delictivas, conductas antisociales que van desde el robo y el asalto. Si de por sí con el cristal ya era muy alto,
El cristal es una sustancia, es una droga ilegal que se asocia a feminicidio, que se asocia a asalto a mano armada, que se asocia a homicidio, estando en, en la intoxicación o peor aún en la abstinencia. El fentanilo ha duplicado esas cifras. Secuestro, trata de personas, vamos. Y aquí viene lo grave. Lo grave es que en México, podemos ver aquí esta nota de Milenio, en México los usuarios, no hay usuarios o no hay tantos usuarios puros de fentanilo. Hay abusadores de otros medicamentos que ya les he mencionado, que terminan presentando cuadros de dependencia. Sin embargo, en este momento, la cocaína, el cristal, los cannabinoides están siendo mezclados con fentanilos. Si yo tengo un usuario de marihuana y lo vuelvo dependiente a la familia de los fentanilos, va a ser más rentable para mí en la lógica del crimen organizado. Oye, crimen organizado, pero se van a morir más rápido, no me interesa. Porque con un grano de sal puede intoxicar de 100 a 1000 personas. Con un grano, un granito, carfentanilo. O sea, tenemos aquí el cristal, tenemos aquí los fentanilos y el carfentanilo es súper potente. ¿Me da para difundirlo? Si a un grano de sal le voy a ganarlo de 100 personas, ¿tú crees que voy a volver a cultivar cannabinoides? No, mejor tráete a todos estos para que consuman y tráete a todos los que consumen cristal. Vamos migrándolo. Y entonces podemos ver que eh, en un muestreo, el 43.3% de las personas eh, que consumían otras drogas eran positivos a fentanilo o metanfetamina. Ya lo habíamos hablado. Las drogas las estaban mezclando con cristal. Yo soy usuario de cocaína. Su perfil toxicológico, sabes que sales positivo a cristal, pero nunca he usado cristal. Tu droga venía contaminada. Es que soy usuario de cannabinoides. Sales positivo a cristal. ¿Pero por qué? La mota venía contaminada. Pero ¿cómo crees? El dealer es mi mejor amigo. Él siempre vela por mí y me da ofertas. Llega más rápido a mi casa que una pizza. No, no puede ser posible. Pues sí, es la lógica de la máxima ganancia. Muérase quien se muera. Hoy estamos frente al hecho que en los observatorios en México no tenemos, pero en los observatorios, sobre todo los norteamericanos, cuando se decomisan drogas, las que no utilizan los policías las mandan a centros de análisis químico y se puede ver que en el cristal, en muestras de cristal, solamente el 40% era cristal puro, era clorhidrato de metanfetamina. El 29% era fentanilo y metanfetamina. Ojo, aquí en muestras de vapeadores, el 20% tenía fentanilo y cannabinoides. Es que eso sí está sucediendo mucho aquí. Es que, doctor, yo tengo años y años y años de marihuana, jamás le voy a mentir. Nunca he sido de drogas químicas, como si la marihuana no fuera química, pero bueno. Nunca he sido de drogas químicas. Bueno, ¿y tu último consumo de qué fue? Pues me compré un vapeador en Manzana 7 Lote 4 esquina Las Torres. ¿Qué esperabas? Es chino. Los vendedores vapeadores, ¿cómo crees que te van a enganchar? Mezclando drogas que sean más potentes. El 20% de la marihuana que compras, de los cannabinoides que compras, de los vapeadores, tienen fentanilos. Y en esta migración, el 11% de las muestras, pues ya es fentanilo solo. Ya no me voy a tomar la molestia de mezclártelo con cristal, nada, ¿para qué? De mezclártelo con coca, nada, ¿para qué? Mezclártelo con nada, ya.
pasa los 11%, órale, fenominoides, fentanilos. Y aquellas personas que han empleado a lo largo de su vida más de 5 drogas tienen el riesgo de ser contaminados por fentanilo y metanfetaminas, que es algo que también hemos estudiado. Ahí están las drogas, ahí están las fuentes hasta el milenio para aquellos que las quieran consultar. Ahora bien, como en México no tenemos observatorios de drogas, la gran pregunta es, ¿cómo podemos saber qué está consumiendo nuestra población? Imagínense poderle hacer un antidoping a una ciudad completa. ¿Cómo se lo haríamos? Se preguntan los investigadores. Ya sé, dijo uno, vamos a analizar la orina de las ciudades. ¿Y cómo lo hacemos eso? Dijo el otro. Pues vamos a las aguas residuales. Vamos a hacerle un antidoping a las aguas residuales y podemos observar qué tipo de drogas de abuso está consumiendo la población. Este estudio, aparte de ser muy bonito, es muy interesante porque hasta mapea los días en los que hay más concentraciones de opiáceos, más concentraciones de metanfetamina, lo mapea por municipios, lo mapea por eh, tipos de aguas, si es agua industrial, residual, vamos. Y es muy interesante a partir de medir otras sustancias como el uso de antibióticos, la cantidad de plomo, estar observando que este estudio reporta un incremento en el uso de los opiáceos y de los estimulantes. Estamos hablando predominantemente de cristal. Eh, Uno de los problemas de los opiáceos es si genéticamente tienes un número más alto de este tipo de receptores, puedes generar verdaderos cuadros de dependencia desde la primera dosis. Y aquí viene algo fundamental. Recuerden que hemos estado hablando de la tolerancia. Les encargo sus micrófonos, por favor. Recuerden que hemos estado hablando de la tolerancia. La tolerancia, por ejemplo, con el alcohol es, si antes con una cerveza a los 5 tragos yo estaba borrachísimo, a lo largo de mi contacto con el alcohol voy a requerir mayores cantidades para obtener el mismo efecto. Lo que antes era una cerveza, ahora son 3 caguamones y apenas lo estoy alcanzando. El cuerpo se va acostumbrando. El problema con los opiáceos es que el cuerpo rápidamente se acostumbra. O sea, necesito inyectarme más, necesito inyectarme más, necesito fumar más, necesito fumar más, necesito usar más. Pero desgraciadamente, esta protuberancia, este es el bulbo respiratorio, el bulbo raquídeo. Aquí se concentran las terminales que controlan desde el sistema nervioso la respiración. Si la respiración fuera algo consciente, se nos olvidaría respirar. Entonces, el centro automático que nos permite respirar sin que lo pensemos está en el puente, está en el bulbo raquídeo. Hay dos, todo genera tolerancia. Sin embargo, hay dos áreas que no generan tolerancia. La primera es el bulbo raquídeo. El usuario necesita más, necesita más, necesita más, pero el bulbo raquídeo no genera tolerancia. Entonces, puedo rebasar muy rápido la dosis letal porque el centro respiratorio del control central jamás se va a acostumbrar, se bloquea y la persona deja de respirar y muere. Por eso les decía, los usuarios, alguien que utiliza opiáceos, puede alcanzar rápido la dosis letal y tener una sobredosis y morir. Otra área que tampoco genera tolerancia es el corazón. Hay receptores en el corazón no se puede acostumbrar. Por ejemplo, en el cristal, los usuarios de cristal, los usuarios de cocaína, los usuarios de cannabinoides, tú empiezan a tener su taquicardia, sienten que se van a morir, te lo juro, mamacoco, que no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Ya se les baja. Dicen, ay, pensé que sí me moría.
Sientes que te vas a morir, pero no te mueres. Sin embargo, con los opiáceos, empiezas a sentir, tac, 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 ¡pum! El corazón dice, bueno, campeón, ahí nos vemos, voy a descansar. Se apaga, ¡fum! Paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio, falla central, falla del corazón, ambos se apagan y solamente existe una sustancia para revertir, un antídoto para revertir que se puede aplicar en los primeros 3 minutos. Es la naltrexona, pero cabe la desgracia que en México es una de las sustancias más controladas que existen. En Estados Unidos están en los postes. Es un usuario de opiáceos, puede tener aquí incluso ya es nasal, un aplicador nasal para en caso de falla cardiorrespiratoria poderlo usar. Sin embargo, en México, hasta los anestesiólogos con un recetario especial, con códigos, vamos, tan seguro como un pasaporte, tienen dificultades para acceder a él. ¿Cuándo lo va a traer la policía? Ni siquiera las ambulancias lo tienen. Entonces, desgraciadamente, estamos entrando a la era donde los trastornos por dependencia de sustancias van a terminar en la calle o en las áreas de urgencia. Ya no van a llegar a rehabilitación. Hubo un momento reciente donde los golpes de calor empezaron a aumentar sospechosamente. Se cree que muchos de estos golpes de calor que se hicieron pasar por golpes de calor son derivados de este tipo de intoxicaciones. No lo vamos a saber epidemiológicamente, no hemos podido dimensionar problemas más complejos como lo es las infecciones eh, gastroenterales. O sea, las cifras son difíciles de obtener. Desgraciadamente no nos vamos a enterar del impacto que están teniendo estas drogas por estos mecanismos. Y bueno, estos son datos muy importantes de que cuando alguien por ejemplo, usuarios de cannabinoides empiezan a presentar un pulso débil, se les baja la respiración, en lugar de traer las pupilas dilatadas, las traen chiquitas, chiquitas, pueden llegar a vomitar, no se pueden parar, sienten muy débiles, empiezan a sudar mucho y los labios, la cara se puede poner color cereza o los labios se pueden poner azules. Es ahí donde hay que usar la naloxona. Perdón, hace un momento dije naltrexona. El antídoto es la naloxona, me equivoqué. La naltrexona es para el tratamiento de la dependencia etanol. Bueno, con esto terminamos. Les voy a pedir ahora sí que si hay preguntas puedan abrir sus micrófonos. Les recuerdo que esta plática se está grabando para subirla al canal de YouTube. Si usted no quiere que salga su imagen o su voz, puede mandarme las preguntas a través del chat. Y si no tiene mayor dificultad de que aparezca, pues puede abrir su cámara. Damos paso a las preguntas. Aún no tenemos ninguna pregunta. Si gustan alzar la mano o escribirla, por favor. Hola, doctor. Buenos días. Buenos días, compañero Manuel. Vamos a ver si algún familiar está consumiendo algún fentanilo, cuáles serían los síntomas y cómo ayudarlo, o sea, cómo detectarlo. La forma más, o sea, la forma más segura es a partir del perfil toxicológico. Un antidoping o un perfil toxicológico para drogas de abuso, detección en sangre, es una prueba confiable de el uso de fentanilo. Clínicamente, pues son los datos. El fentanilo genera rápidamente la evolución del cuadro. Claro, el cuadro clásico que es aislamiento, irritabilidad, impulsividad, dificultades para la regulación de los afectos, de la ansiedad,
cuadros de abstinencia. La abstinencia a los opiáceos es uno de los síndromes de abstinencia eh, más dolorosos, más graves. O sea, duele, o sea, genera, imagínense, los opiáceos alteran las vías de regulación del dolor. Entonces, en la abstinencia les duele todo, generan dolores terribles, edemas, se hinchan, se ponen muy nerviosos, quieren la otra dosis, vamos, estos síndromes de abstinencia son críticos. Ok, Pero muchas bueno, gracias. vale, gracias, MacPower. Aquí dice, ¿para qué se medica la isomucil? Es decir, ¿tiene relación para disminuir la abstinencia? La isomucil es la N-acetilcisteína. Efectivamente, la N-acetilcisteína es un medicamento que en México se vende para la tos, para tos con flemas de origen pulmonar. Sin embargo, este medicamento actúa como eh, una forma de modular la neurotransmisión y reducir los datos de abstinencia. Se utiliza en tres sustancias en específico. La primera, cannabinoides. Da excelentes resultados, incluso en estudios como monoterapia. O sea, solamente con el isomucil disminuyen los síntomas de la abstinencia, la N-acetilcisteína. En segundo, en el trastorno por dependencia etanol también es un muy buen mediador. Y tercero, se han hecho estudios con los opiáceos, que también ayuda a regular la neurotransmisión. En el uso de opiáceos se tiene que emplear en conjunto con otras, con otros medicamentos, pero para eso se utiliza. Muchas veces los familiares, aquí que están conectados los familiares de los centros, indico la isomucil y es, pues, ¿para qué quiere un medicamento de la tos? Pues no, lo que pasa es que en México nada más lo tenemos a partir de la isomucil, del ACC, que son medicamentos para, como el Ambroxol, que sirven para desflemarnos, entonces, para eso se emplea. ¿Ya no hay ninguna otra pregunta? No. Bueno, les agradezco mucho su asistencia. Les veo aquí el próximo mes. Muchas gracias.